Buenos días con todos, mis queridos estudiantes del nivel intermedio. El día de hoy, en la clase de razonamiento verbal, vamos a estudiar los antónimos. Los antónimos son aquellas palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico, pertenecen a la misma clase gramatical y poseen significados opuestos o contrarios. Para empezar, vamos definiendo algunos términos. Por ejemplo, campo semántico. Campo semántico se refiere al contenido o significado de las palabras. Los elementos que se encuentran dentro de un mismo campo semántico tienen rasgos comunes, es decir, comparten un núcleo de significación. A ver, si hablamos de campo semántico, es como si habláramos de un conjunto de palabras. Ejemplos de campos semánticos. Campo semántico de los colores. A ver, ustedes me pueden mencionar los colores, ¿verdad? Rojo, amarillo, verde, rosado, blanco, azul, negro. Dentro de este campo semántico podemos encontrar los antónimos. Por ejemplo, blanco, negro. Ahora vamos a ver los antónimos dentro de los campos semánticos. A ver, empezamos. Despejado, nebuloso. Pertenece al campo semántico estados de tiempo. Recto, curvo. Pertenece al campo semántico trazos o líneas. Idealismo, materialismo pertenece a las corrientes filosóficas. Cuerdo, enajenado a los estados mentales. Abstruso, inteligible al grado de complejidad. Almíbar, acibar a los sabores. Aromático, fétido a los olores. Laconismo, locuacidad a la forma de expresarse. Entonces, una de las condiciones de los antónimos es que deben de pertenecer al mismo campo semántico. Otra condición para los antónimos es pertenecer a la misma clase gramatical. La clase gramatical de las palabras es lo que la palabra desempeña en cada texto u oración. Por ejemplo, si la palabra que voy a buscar es un verbo, entonces el antónimo va a ser un verbo. Si la palabra es un sustantivo, entonces su antónimo va a ser un sustantivo. Si la palabra es un adjetivo, su antónimo también va a ser un adjetivo. Acá tenemos las categorías gramaticales. Como les expliqué anteriormente, son las funciones que cumple la palabra dentro del texto. Tenemos sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el antónimo del verbo reír, quiere decir que su antónimo también va a ser un verbo. Por ejemplo, de reír, llorar. De bajar, subir. Ahora, si la palabra es un sustantivo, por ejemplo, día, su antónimo va a ser otro sustantivo, noche. Paz, guerra. Si la palabra es un adjetivo, su antónimo dijimos que también va a ser un adjetivo. Por ejemplo, callado, ruidoso, fuerte, débil. También existen antónimos que están formados por prefijos. Los prefijos son las palabras que van antes de la palabra. Por ejemplo, tenemos a, an, anti, des, i, in, im. Estos prefijos mencionados son los más utilizados para formar antónimos. Existen otros, pero que cumplen otras funciones. Tenemos como ejemplo amparar, desamparar, calculable, incalculable, perdonable, imperdonable, discutible, indiscutible. Entonces, como nos podemos dar cuenta, utilizando los prefijos podemos transformar una palabra en su antónimo. Acá tenemos otros ejemplos para unir con una línea. Cómodo, incómodo, hecho, deshecho, plegar, desplegar, tapar, destapar. También tenemos seguro, inseguro. Como nos podemos dar cuenta,
Para formar los antónimos tenemos que cumplir ciertas condiciones. La primera de ellas que hemos dicho, pertenecer al mismo campo semántico. La segunda, pertenecer a la misma clase gramatical. Y otra condición también es que los antónimos pueden formarse con prefijos. Ahora vamos a leer un hermoso texto donde vamos a identificar los antónimos y nos vamos a dar cuenta que cumplen con las condiciones de pertenecer al mismo campo semántico, también que pertenecen a la misma clase gramatical. A ver, vamos a empezar leyendo. En un lejano pueblo vivía una hermosa joven. Su casa era como un palacio donde servían pequeños y diminutos criados. Ellos lloraban mucho al empezar su día de labores, porque eran explotados y obligados a trabajar cosechando en los cultivos gran cantidad de espárragos para la exportación, todo para enriquecer a su ama. De tanto trabajar, ellos estaban delgados y escuálidos, tristes seres indefensos. No tenían derecho en tan penosa situación. Ahora nosotros nos podemos dar cuenta que las palabras que están resaltadas con rojo tienen su antónimo dentro del texto y nos podemos dar cuenta que pertenecen al mismo campo semántico. Por ejemplo, decimos, en un lejano pueblo vivía una hermosa joven, ¿verdad? Nosotros al transformarla decimos, en un cercano pueblo vivía una fea joven. Lejano con cercano nos damos cuenta que son adjetivos. Hermosa y fea también adjetivos. Vamos viendo también que se encuentran verbos. Ellos lloraban mucho al empezar su día de labores. Transformamos diciendo ellos reían mucho al terminar su día de labores. Lloraban con reían son verbos. Empezar con terminar también son verbos. Entonces se está cumpliendo que estas palabras tienen la misma función gramatical y pertenecen a la misma clase de ser verbos. Acá también tenemos gran cantidad de espárragos. Si yo digo gran cantidad de espárragos, el antónimo sería poca cantidad de espárragos. Gran, con su antónimo poca, vienen a ser determinativos de cantidad, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la cantidad. Todo para enriquecer a su ama. Enriquecer, su antónimo, empobrecer. Me doy cuenta que también son verbos, ¿verdad? Enriquecer con empobrecer son verbos. Entonces, esto puedo concluir en que pertenecen a la misma clase gramatical. Bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la clase virtual para desarrollar nuestros ejercicios.